a todos. Soy Raúl Dinamarca, médico oftalmólogo de la Clínica ICB, y hoy día vamos a conversar de amaurosis fúgax y de neuritis óptica. La amaurosis fúgax está definido como una pérdida de visión unilateral, súbita o rápidamente progresiva, con un compromiso de campo total o parcial, que es por definición indolora y es transiente, que puede durar de segundos a minutos, que puede tener o no tener asociación a otros síntomas neurológicos. El concepto de amaurosis fúgax se limita específicamente a las causas tromboembólicas, porque la pérdida transitoria de visión es un concepto un poco más amplio que también incorpora causas de otro tipo que comprometen el flujo retinal. Las fugas que son las tromboembólicas, después vienen las causas hemodinámicas en que puede ser por una estenosis, por una vasculitis, aterosclerosis, asociado o no a una falla de la irrigación por insuficiencia cardíaca, por hipovolemia o incluso posturales, y también asociado o no a hiperviscosidad sanguínea. Existen también enfermedades vasculares propias del ojo, como una trombosis, que pueden favorecer estas pérdidas transitorias, o patologías de nervio óptico, en que por efecto de masa se compromete el flujo, y también los vasoespasmos asociados a migrañas. Entonces, las amaurosis fúgax son por definición un evento tromboembólico, principalmente de origen carotídeo y en menor probabilidad de origen cardíaco. En la imagen que aparece, este es un paciente mío que cumple los criterios de una pérdida de visión transitoria, de segundos de duración, con recuperación total, pero que consulta al día siguiente y todavía se ven los restos del émbolo fibrino plaquetario en la circulación distal, y que estos hallazgos en 2-3 días desaparecen. Las causas no embólicas ni retinales, que son del nervio óptico, ocurren también por una caída de flujo del nervio transitoria, y que pueden ocurrir y son un poquito distintos en forma repetida y de duración muy breve, y están asociados a cambios de mirada. En fondo, una masa en el nervio óptico o contigua a él, con cambios de mirada puede comprometer el flujo, tener una pérdida transitoria de visión y con recuperación inmediata. Y también en los pacientes con algún tipo de neuropatía previa asociado a calor o ejercicio, el aumento de la tasa metabólica puede comprometer el funcionamiento del nervio y también dar una pérdida transitoria de visión. ¿Qué es lo importante en agudo en este paciente? Describir bien el cuadro, la frecuencia de esta aparición, cómo se instaló, la velocidad, cuánto le duró y la cantidad y el tipo de campo comprometido. Por supuesto, ver qué patología asociada tiene el paciente y los factores de riesgo cardiovascular. Y es muy importante qué otros síntomas tiene el paciente. Si hay síntomas del sistema nervioso central, por supuesto se amplía el espectro y existen otros riesgos asociados. Especialmente los pacientes añosos, compromiso de estado general, baja peso previa, claudicación mandibular nos orienta a una probable vasculitis, una arteritis temporal que puede ser una emergencia para ese paciente. Y antecedentes de migraña. En el examen físico es importante, en urgencia, medir la huesa visual del momento y ver por un campo de confrontación si existe todavía algún compromiso. Este cuadro es especialmente importante porque da riesgos específicos para el paciente, tanto del ojo, que es 1 o 2% de pérdida definitiva de visión al año, como de accidente vascular. Existe, según la serie, de 5 a 15% de accidente vascular al año en estos pacientes. Si está asociado a una estenosis carotídea demostrada, el paciente tiene incluso un riesgo de muerte hasta un 4% al año, que es mayor en diabéticos, las duraciones de más de 10 minutos, asociado a otros síntomas neurológicos, mayor de 60 años, hipertenso. Y también da más riesgo individual de cardiopatía coronaria. ¿Cuál es el manejo? Establecer y tratar de cambiar los factores de riesgo. Debe ser derivado pronto a oftalmólogo, neurólogo, cardiólogo. El rol nuestro es determinar si existe alguna patología intraocular que sea diagnóstico diferencial, y los colegas de determinar y tratar los factores de riesgo.
En el estudio necesitamos saber la presión arterial, el ritmo cardíaco, exámenes generales como hemograma, VHS-PCR, básicamente para descartar un estado inflamatorio sistémico. Y el estudio protrombótico puede ser necesario en los pacientes de presentación atípica, muy jóvenes o sin factores de riesgo. Es fundamental el estudio y se puede adelantar del ecodoppler carotídeo, y en caso que sea normal el cardíaco. Y una neuroimagen ayuda bastante en caso de sospecha de eventos previos o en otra parte del territorio del sistema nervioso central. En cuanto a la neuritis óptica, esto es un proceso inflamatorio, desmielinizante, que afecta al nervio óptico. Esto es el cuadro clásico, en que la patología es básicamente retrovulvar el 60%, vulvar, que se puede ver dentro del ojo, un tercio, con una presentación que tiene un predominio femenino. El rango etario es bastante amplio, en general se presenta, debuta entre los 20 y 30 años, pero puede extenderse de la niñez hasta etapas tardías. Y tiene una asociación muy importante con esclerosis múltiple. Según los hallazgos en la resonancia, según el tipo de inflamación que uno puede encontrar, el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple de 15 años es entre un 25 y un 72%. Y al revés, la esclerosis múltiple, el 20% debuta con una neuritis óptica. Los síntomas clásicos son dolor, el 90% lo presenta, que es un dolor sordo, pesado, retroocular y que aumenta con los movimientos oculares, pues los movimientos de los músculos extraoculares traccionan la esclera y la esclera tracciona la vaina del nervio óptico. Hay un compromiso de visión que habitualmente es leve a moderado. Si bien el espectro va de visión 100% a no percepción de luz, lo habitual es que sea un compromiso moderado, pero con un gran compromiso de contraste, y eso lo refiere el paciente, y además del color. Para un paciente que tiene una pérdida visual leve, él refiere que el brillo y la sensación del color es mucho menor comparable con la pérdida de visión. Y de instalación subaguda, un cuadro de instalación brusca o muy larvada no es compatible con una neuritis óptica. Entonces, en el examen inicial, lo que vemos es un paciente con una visión con un compromiso moderado de visión, en que el contraste está muy disminuido y el color se analiza mostrándole el rojo sirve, el rojo brillante, que compare un ojo con el otro, y él claramente nota que brilla mucho menos y uno le puede asignar un valor en porcentaje en el ojo afectado con respecto al otro. Al examen destaca el examen pupilar. El examen pupilar, el fotomotor directo, está normal, o por lo menos está reactivo, pero al comparar las entradas de un ojo con el otro, hay una evidente asimetría y eso se llama defecto pupilar aferente relativo, que lo vamos a ver y describir más rato. El resto del examen puede ser perfectamente normal. No hay un ojo rojo, no se ve inflamado, la motilidad está normal, pero puede ser dolorosa. Al fondo de ojo, un tercio tiene edema de papila, que generalmente es leve a moderado, y es importante ver el resto del examen neurológico, porque si uno encuentra algún otro déficit, el espectro se amplía. Normalmente esto es lo que se encuentra, lo que aparece en la imagen, es un fondo de ojo normal en el 60% de los pacientes. Entonces, el defecto pupilar aferente relativo es un poco difícil de explicar, pero básicamente uno hace un fotomotor alternante entre cada ojo. Entonces, el ojo sano uno le muestra, lo ilumina con el foco, y ese ojo detecta el 100% de la luz y se contrae el 100% de lo que contrae ese ojo. Al pasar al otro ojo, ese ojo está contraído según la entrada de luz del otro ojo. Y como este ojo enfermo con una neuritis detecta un 40% de luz, este ojo tiene una pequeña dilatación, estando contraído con respecto a su basal. Uno vuelve a cambiar de ojo, se pasa al sano y se contrae más de lo que estaba contraído según la entrada de luz del ojo enfermo. Las neuritis ópticas, por un efecto práctico, se dividen en dos grandes grupos. Las clásicas, que es lo que acabo de describir, y las atípicas.
en que las características son un poquito distintas a lo que dije, en que el compromiso de visión es más profundo, pueden ser perfectamente percepción de luz o no percepción de luz, puede no tener dolor, el edema es más frecuente y puede ser mucho más grosero, y con hallazgos retinales que no tiene las neuritis clásicas, con exudados, con hemorragias, un ojo inflamatorio o que sea bilateral o recurrente. ¿Por qué es importante detectar una neuritis óptica atípica? Porque son cuadros en general más graves, especialmente la neuromielitis óptica, que la causa es distinta, es un anticuerpo contra un canal de agua que, que comparten tanto el nervio óptico con la médula. Entonces, el cuadro completo es neuritis óptica y mielitis transversa, en que al menos el compromiso ocular es mucho más severo, con menos probabilidad de mejoría y que quedan habitualmente con un daño permanente, además del riesgo de la mielitis transversa. Existe otro cuadro que se ha ido desgajando de este que acabo de decir, que es la neuritis óptica asociado al anticuerpo antiglicoproteína de la mielina del oligodendrocito, el MOG, en que tiene algunas características especiales con un mayor edema de papila, más bilateral, que puede llegar a ser bastante severo, pero tiene mejor recuperación que la neuromielitis. Y la neuritis óptica de enfermedades autoinmunes, como el Sjögren, el lupus o el síndrome antifosfolípido, en que tanto puede ser una inflamación propia autoinmune o puede estar asociado a una neuromielitis óptica. Entonces, el diagnóstico diferencial son patologías de nervio, especialmente los infartos de la cabeza del nervio, que se llama la neuropatía óptica isquémica, pero el patrón de instalación es distinto. Las neuropatías genéticas, compresivas y tóxicas, que dan hallazgos específicos y también el cuadro es un poco más larvado. Y la neuropatía infecciosa que han ido en alza, entre ellas la LUES y la Bartonella, sin olvidarse de la tuberculosis y la toxoplasmosis, pero también uno puede detectar hallazgos específicos en el fondo de ojo. Y en la retina son dos principalmente, la coroidiopatía central serosa, que es muy similar, es indolora y con pérdida de contraste, pero también se ve al fondo de ojo, y las oclusiones vasculares como la trombosis. El cuadro clásico tiene una recuperación en globo excelente, tiene una recuperación entre un 90 y 95%, que parte a las 3 semanas y que está más o menos asociado a cómo partió con la agudeza visual. Hasta un 72% queda con visión completa, pero siempre hay al menos un 3% que queda con una muy mala visión. Los pacientes igual se quejan que quedan con algunos cambios tanto en color como en contraste. El tratamiento en corticoides en altas dosis con bolos de metilprednisolona acorta la duración y disminuye el riesgo de conversión a esclerosis múltiple en los siguientes años. Entonces, en la urgencia, el manejo debe ser visto por oftalmólogo en pronto, no necesariamente urgente, pero pronto, para que descarte otra patología ocular, especialmente los que están fuera de rango, los atípicos, porque esos son pacientes que son de mayor preocupación. La neuroimagen tiene que ir, es obligatoria. Si hay síntomas neurológicos, debe ser urgente. Si no los tiene, se puede diferir porque aquí lo importante es la resonancia con contraste. ¿Por qué? Porque el patrón de lesiones, si es que los tiene en el sistema nervioso central, nos va a dar asociación a otras enfermedades o al riesgo de conversión de esclerosis múltiple. Es necesario sí los exámenes sanguíneos para descartar inflamación sistémica y ya más adelante, según los resultados de la resonancia, se verá si se hacen más exámenes dirigidos a buscar el origen. Algunas palabras sobre la neuritis óptica pediátrica, que tiene algunas características especiales. En general tiene una baja incidencia, mayor en afroamericanos y más frecuente en los pacientes de más edad adolescente. Sin embargo, los cuadros más pediátricos, más infantiles, son más distintos porque son más bilaterales, tienen más edema de papila, con menos dolor, sin diferencia entre sexos, pero la evolución se ha determinado que es más o menos parecido, con una buena recuperación visual en general, pero con algunos compromisos de color y contraste. Y tienen mayor cantidad de recaídas también. En este estudio, que es el mejor que hay de pediátrico, muestra que, y que no hay uno similar en adultos,
que si sumamos las neuritis ópticas desmielinizantes clásicas, sea unilateral, bilateral o asociada a esclerosis múltiple, suman un 54%, lo que significa que la incidencia de las patologías asociadas como el MOG, la neuromielitis óptica y la encefalomielitis diseminada aguda son más frecuentes e importantes en este segmento paciente y hay que investigarlo. Entonces, en estas dos patologías, el enfrentamiento en urgencia es fundamental, tanto la morosis fugax, por lo que implica en el pronóstico tanto de visual como el sistema nervioso o cardiovascular, y en la neuritis óptica, la derivación temprana y adecuada, y en ambos descartando patología inflamatoria, es fundamental para el tratamiento y buena evolución de nuestros pacientes.